secundario, y que una de las cosas que yo se lo conté, que más me llamó la atención, fue que él, a una edad muy temprana, cuando tenía creo que 21 o 22 años, saca una revista cultural en Junín, que en ese momento no había mucho espacio para la cultura, que la sacó entre el 2007 y el 2011, donde se permitió abarcar un poco, todas las ramas de la cultura, ¿no? Como que te contactaste con distintas personas, con distintas actividades, y esta revista también hasta se permitió hacer algunas críticas a la falta de, digamos, de apoyo municipal o de apoyo económico, si se quiere, de apoyo a todo nivel, ¿no? Porque el que es artista necesita el apoyo económico y el apoyo también de reconocimiento, claro. O sea que a tan corta edad se animó a todo esto. A mí eso es una de las cosas que más me llamó la atención cuando investigué un poco de su vida, digamos. Y por otro lado, vi algunas cosas que él tiene en internet, de las cosas que hace ahora con los alumnos del secundario, ahora que tengo profes a nivel secundario, que están muy originales, donde los chicos se ve que se comprometen mucho. Ahora que nos cuesta a nosotros tanto, los docentes en general, nos cuesta tanto hacer que los chicos se involucren, que los chicos se sensibilicen con la lectura, o sea, que no sea una obligación, sino que sea algo a lo que llegan por gusto, ¿no? Yo, justamente en un trabajo que estaba haciendo, encontré, ya que él es docente, yo soy docente y sé que acá hay varios docentes, encontré algo, porque a veces nos preguntamos para qué leer o para qué incentivar la lectura. Y encontré unas palabras que son como, es como que abarca todos los aspectos de para qué se lee, ¿no? Dice, bueno, más estando en un ámbito como este, que es el ámbito de la biblioteca, dice, hoy más que nunca se hace tan importante el espacio de promotor cultural, la utilización de todas las herramientas disponibles para animar a la lectura, leer para enfrentar la muerte, leer para apostar a la vida, para entender lo que podemos transformar y actuar en consecuencia, leer como espacio de salud y de construcción ciudadana, como rincón donde afloren nuevos imaginarios y también de recuperación de nuestra memoria colectiva. Leer como una y solo una más de las maneras de mantener encendidas las mechas de la esperanza. Y por supuesto, como una tarea colectiva, más para la reconstrucción de nuestra democracia, para seguir desterrando lo que siempre siniestramente legaron, bueno, las personas como, por ejemplo, los genocidios que ya hemos vivido en las épocas pasadas. Y antes de darle paso a él, me gustaría decir unas palabras que él toma justamente en esta época que estamos cerca del nacimiento de José Hernández, en su libro, en la primera hoja, acerca del tiempo y acerca de... porque el libro de él, el que lo lea, se va a dar cuenta que se relaciona con el tiempo, ¿no? El tiempo, en definitiva, es como un círculo, que todo vuelve. Y él toma unas palabras de José Hernández, en el Martín Fierro, que dicen: el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y bueno, le doy paso a Luciano, que hable específicamente ya de su obra. Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecerle a Alicia el haberme contactado. Ella me escribió por Facebook y cuando me contacta me dice: perdóname la caradurez. Y no hay nada más lindo que eso, esa caradurez, que aparezcan estas personas en el camino de uno y lo inviten a hacer lo que más le gusta, que es, por un lado, presentar un libro, que otros tengan acceso a una historia imaginada en algún momento, y por otro, estar en este lugar, en este espacio de la biblioteca, que personalmente era la biblioteca a la que yo asistía durante años. Ahora
nosotros tres por lo menos estamos estudiando bibliotecología y nos hablan mucho de la formación de usuarios. Y me acuerdo yo de que al principio me iba guiando la bibliotecaria, y cuando ya era un poco más grande, tendría 18 años, ya sabía lo que quería gracias a esa guía. Me iba y buscaba solo. Y ella me decía, bueno, vos te manejás. Vos ya te manejás. Cuando me veía, porque a lo mejor estaba atendiendo a una persona, yo entraba, después iba a buscar a ver quién era. Y, no, pero vos ya sabés manejarte. Y eso es lograr algo que tanto nos repiten, que es la formación de usuario en la biblioteca. El haber logrado eso. Y por eso estoy agradecido de estar en este lugar. Es muy bueno para mí, muy emocionante. Y sobre todo tiene que ver con esto del tiempo secular. No de un volver a nacer, de volver a empezar, pero que todo en la vida vuelve a su curso. Y hoy en día estoy acá presentando un libro en el lugar que me formó como lector y en el lugar en donde me he nutrido a través de historias fantásticas o de ciencia ficción. Tiene también que ver eso entonces con eso del tiempo circular, todo vuelve. Por eso te agradecido a Alicia, a la biblioteca y a todos ustedes también por estar. Bueno, hablando de la biblioteca, cuando venía pensaba unas palabras de Vargas Llosa que decía que la biblioteca contiene la memoria humana, de buena y mala, porque está todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad. Y nosotros, a través de esas lecturas, nos hacemos mejores personas. Vamos descubriendo genocidios, como nos acaba de decir Alicia, vamos descubriendo lo que es bueno y también lo que es malo para nuestra vida y cómo proceder en consecuencia. Por eso también la lectura nos hace más libres. Y todo eso se lo agradecemos a la biblioteca. También estoy en una comisión de biblioteca allá en Alem, porque yo estoy viviendo allá, por una cuestión laboral y también de corazón, digamos. Estoy viviendo allá hace 3 años. Y el pueblo me abrió las puertas y al año de estar allá viene una persona y me dice, queremos que esté en la comisión de la biblioteca. Yo no tenía idea de cómo se manejaba la biblioteca, si bien siempre fui usuario, no sabía que había una comisión que manejaba cierto dinero, bueno, que se viajaba a Buenos Aires, por ejemplo, a la Feria del Libro a buscar material de lectura. Y siempre, de alguna manera, mi vida estuvo relacionada con las letras, con los libros, con la biblioteca y con esto, ahora como docente, de fomentar la lectura. Recién una de las chiquitas que estaba acá le preguntaba, ¿qué lees? Historias de terror, porque me veía reflejado en ella y a esa edad yo buscaba eso, ¿no? Algo que me entretenga. Después la vida te va llevando a lecturas de mayor nivel, pero primero tiene que haber un incentivo previo, que es la lectura de que a uno le gusta, que lo entretenga. Me va a estar acompañando Valeria Payer, que es periodista, docente y está también terminando la carrera de bibliotecaria. Y bueno, yo vine con unas palabras armadas, a ver si que tratan de explicar un poco cuál fue mi historia con la escritura y cómo llegué a este libro. Dice así. Decía José Ingenieros que la imaginación y la experiencia van de la mano, solas no andan. Me gustaría hablarles de la imaginación, de mi imaginación, porque no existiría esta novela ni todos mis textos y sus mundos sin que imaginara compulsivamente. Me recuerdo chico, no sé precisamente la edad, pero siempre antes de dormir creaba una historia, que continuaba a la noche siguiente, como si se tratara de un cuento de Sherezade. Esas historias eran infinitas y me incluían como protagonista. Recuerdo que no conforme con eso, también durante el día, mientras andaba en bicicleta, imaginaba una historia sobre portales mágicos. De esa manera, en la cuadra de mi casa, partiendo desde una de las esquinas, comenzaba la danza de la cadena oxidada, cuyo ritual se aceleraba al tomar velocidad. Llegando a la mitad de la cuadra, mi imaginación entraba en un túnel y a partir de ahí podía viajar al pasado, al futuro, a otros mundos. Y así, este mundo se hacía más interesante para mí. Pocas personas saben que durante mi infancia imaginaba historias a modo de series y novelas diarias. Estaba la de amor, la de deporte.
la de la escuela primaria, en la que me imaginaba una cámara filmando mi aula de clase al mejor estilo Gran Hermano. Pues yo estaba en la clase y digo, por allá está la cámara y todo esto que está sucediendo en la escuela primaria está siendo filmado. También tenía un programa de noticias, todo lo imaginaba, cuyo contenido volcaba todos esos programas que yo, por historia, lo volcaba en grillas horarias de un canal ficticio que armaba minuciosamente y hasta el rating le indicaba. Me sentía como un gerente de programación, una especie de Suárez frustrado. Años más tarde, cuando la imaginación era incontrolable y el mundo cada vez más tedioso, comencé a volcar en papel las historias imaginadas y se las ofrecía a mis compañeros de taller en el industrial. Muchas horas de gusto esperando a los profesores, de modo que para pasar el tiempo comencé a escribir historias que nos tenían a nosotros mismos como protagonistas. Cada capítulo era un punto de vista diferente, uno por cada compañero, y así lograba el gancho y la expectativa de los oyentes. Luego dejé de leerles, pero seguí escribiendo, y el staff de protagonistas fue variando de acuerdo al contexto real. El pueblo ficticio se mantuvo, los personajes principales no cambiaron, pero sí aparecieron nuevos, aquellas personas que ingresaban a mi vida, mientras que aquellas a las que dejaba de frecuentar encontraban muertes sorprendentes que hacían girar la trama inesperadamente. Me lo empecé a tomar en serio, no lo de las muertes, claro está, sino lo de escribir historias. Y así comencé a realizar descripciones minuciosas de los aspectos físicos de mis compañeros, de su psicología, incluyendo muchas de las temáticas que nos aquejaban, y las historias se volvieron más terrenales, aunque siempre con un hecho fantástico con el que los personajes tenían que lidiar. Por ese entonces nada sabía del género fantástico, pero sentía lo sobrenatural como algo fascinante. Completé 14 cuadernos que incluían una historia paralela de mi paso por el secundario, la historia que todo adolescente quería vivir, y que completé apenas un año después de recibirme, cuando ingresé al mundo de verdad. Casualmente, el contexto de ese último cuaderno de la saga es de tintes apocalípticos. Un mundo se terminaba y otro nuevo comenzaba. A partir de ahí me dediqué un poco más a los cuentos, reescribiendo aquellas historias que imaginaba de chico. Por ahí escuché decir que uno conserva los mismos temas y las mismas historias que escribió durante la adolescencia, y que las que vienen después son una mera reescritura de aquellas. A mí me pasa algo así, pero quién sabe. Comencé el taller literario de Claudio Portiglia en algún momento y lo dejé apenas 2 meses después. La conocida franqueza del poeta me había herido el orgullo. Fui y me dijo, esto es una porquería. Yo, un chico de 18 años en ese momento, dije, no, me tengo que dedicar a otra cosa. Y me fui. Recuerdo que por ese entonces todavía escribía los diálogos en un español neutro, como los mexicanos, porque soy de la época de la generación de lo audiovisual y había consumido series norteamericanas traducidas al español, entonces me quedaba eso en la cabeza y cuando escribía surgía así. Mis personajes hablaban con el tú. No hay mejor fórmula para una buena escritura que una buena lectura, y pese a que me fui enojado del taller, tomé un gran consejo que me diera Portiglia: leer literatura argentina. El primer libro que me recomendó fue El Evangelio según Manjuten de Abelardo Castillo. Lo leí rápidamente y a partir de ahí me fui armando mi propia biblioteca de autores argentinos, que fue ganándole en títulos a los extranjeros que tenía hasta el momento. Puig, Cortázar, Borges, Bioy Casares me ayudaron a desterrar el español centroamericano y a descubrir que en nuestra literatura lo fantástico era más sutil, y eso me atrajo mucho. Tengo que reconocer que años después regresé al taller de Portiglia, devolviéndole tremenda gentileza de haberme dicho que tenía que leer literatura argentina. No puedo dejar de mencionar lo productivo de mi paso también por el instituto. Los profes me hicieron descubrir autores extraordinarios como Netti, García Márquez, Vargas Llosa, como Rulfo o Moyano. Ahí supe que para mí la ficción es la posibilidad de descifrar e interpretar las cosas para reinventarlas. Que narrar es imaginar respuestas que la vida real te inspira. Y esas respuestas, por más tentativas que sean, nunca dejan de reescribir tu experiencia. Algo de eso hay en El Círculo de Aion, la novela que estoy presentando.
Y la experiencia real es la peor amenaza para esta imaginación que tengo. La realidad es la peor enemiga. Pero como si se tratara de un anticuerpo, mi mente comienza a pedirme que imagine, que pueda volcar esas escenas, esos diálogos que a veces pronuncio en voz alta y que no dejan de bombardear mi mente. Si no lo puedo hacer por falta de tiempo, comienza el mal humor. Y por bien de los que me rodean es necesario que pueda hacerme el correspondiente tiempo. Hoy en día a mis alumnos les pido que no dejen de soñar, de imaginar el pasado de su vida, que no se dejen avasallar por la realidad que se les viene encima. Si perdemos la imaginación, lo perderemos todo. Yo no la perdí, procuré no hacerlo, procuré convertirla en el motor de mi vida. Y así cada proyecto imaginado, quiero hacerlo real. Y como si fuese un truco de magia, resulta. Por eso les digo que, aunque parezca una frase hecha, creo que todos debemos preservar al niño que llevamos dentro para no dejar de imaginar. De otra manera, estaremos a merced de la desesperanza. Muchas gracias. Bueno, así fue la historia, ¿no? Una imaginación, como digo, que se desbordaba y un intento por plasmarla en algún lugar. Comencé, me acuerdo, un día de, siempre lo cuento esto, un día de lluvia. Estaba con mis hermanas en mi casa, se había cortado el canal o algo así, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un concurso, le digo, un concurso de cuentos. Escriban algo, y yo se los leo y les digo quién gana. Ellas escribieron en 15 minutos algo. Y yo, mientras la esperaba a ella, digo, ¿qué hago yo mientras la espero? Me pongo a escribir, y me puse a escribir. Ellas terminaron, di la ganadora, pero yo no había terminado con el mío. Y seguí ese cuento como por 3 o 4 días. No podía parar. Y el cuento era un plagio también, yo acá veo autores de fantástico, de ciencia ficción, los mejores. Era un plagio de un libro de la serie Elige tu propia aventura, ¿no? Que era muy buena por ese entonces cuando era chico. Se llamaba Utopa, el planeta perfecto, y hablaba de la utopía, algo que tienen los escritos de ciencia ficción, el futuro, ¿no? Perfecto, imaginado como bueno, con, no sé, supongamos la ciencia médica evoluciona y logra hacernos inmortales a los seres humanos. Es un mundo utópico, ideal para el futuro. Y el cuento ese, el primer cuento que escribí, tenía ese elemento fantástico de ciencia ficción que me acompaña hasta hoy en día. Hoy en día edité esa novela hace un año, la presenté, pero lo que estoy escribiendo actualmente tiene que ver con eso de lo fantástico de la ciencia ficción. Tiene sus momentos cotidianos, pero siempre tiene que irrumpir en la realidad algo sobrenatural, algo que despierte la curiosidad en el personaje, que despierte la intriga y los haga investigar, preguntarse qué es eso, es real o no lo que está pasando. Y bueno, eso fue, creo que me nutrí acá, como dije, en esta biblioteca con las novelas esas de ciencia ficción que están hoy en día exponiéndose ahí. Quiero hacer una salvedad que no tiene que ver con la presentación, pero sí veo que en la presentación de la municipalidad y hoy en día, este año más que nunca, se le da mucha importancia a Cortázar por los 100 años, ¿no? Pero este año también se cumplen 100 años de otro escritor argentino que es de ciencia ficción y fantasía, digamos, que es Bioy Casares. En 1914 nació, al igual que Cortázar, y fue premio Cervantes, uno de los mejores para mí escritores de la literatura argentina, amigo de Borges, pero que quizás porque Cortázar es un escritor que se lee en la adolescencia y por eso gusta tanto, porque te conecta, es como un nexo Cortázar que hace entre lo malo que venías leyendo cuando eras chico y lo bueno que empezás a leer, es el nexo ideal. Por eso es más recordado y más festejado hoy este año Cortázar que Bioy Casares, que tenía una escritura más elevada, pero es exquisita. Así que bueno, ojalá que también lo disfruten como también que se recuerde. Bueno, le dejo paso a Valeria. Bueno,
Yo como Luciano también voy a contarles un poco de lo que fue mi experiencia personal de acercamiento al libro, ¿no? Porque, bueno, para que si bien hablo un poquito del libro, después para que lo reconozcan, los vamos a dejar que lo lean, ¿sí? Esa es la idea. Hace más o menos 5 años, cuando Luciano me pidió que leyera El Círculo de Aión, debo decir que me colocó ante una terrible encrucijada. Es una novela que escribí hace un tiempo, me dijo. Fíjate si te gusta, qué correcciones podrían hacérsele. Me encontré así frente a una pregunta ineludible. ¿Qué le digo si no me gusta? Mi sinceramiento podría marcar el fin de una relación que apenas había comenzado y no podía darme ese gusto con ya 26 años. Por otro lado, si solo halagaba la novela, podía parecer que pretendía terminar un periodo de conquista, por ese entonces todavía en formación. Así tuve el borrador de la novela en mi poder por un tiempo sin atreverme a leerla. ¿Y qué te pareció?, solía preguntarme Luciano cada tanto, seguramente preservándose de no ser demasiado pesado. Y yo contestaba con algunas evasivas, que no tengo tiempo, que cuando terminemos de rendir la leo, que cuando pase el cumple de Lío, mi hijo, y así me consagré como una gran artífice de excusas. Pero llegó el día en que yo misma decidí dar ese paso. Debo leer El Círculo, me dije. Y una noche, buscando la concentración que siempre me brindó el silencio y el desvelo que me provocan el mate y el cigarrillo, temiendo dormirme, empecé la tarea. Para mí lo era. No leía la novela por placer, no la había elegido. Y encima debía sugerir posibles correcciones. Definitivamente era una tarea. Pero El Círculo de Aión me atrapó desde el comienzo. Me fascinó tanto como su autor. Y así fue que esa misma noche la terminé, haciéndole incluso las sugerencias que su autor me había pedido. Claro, ¿qué va a decir ella si es la novia?, dirán ustedes. Pero tengo argumentos para demostrarles cuán atrapante es El Círculo. Obviamente no les voy a contar el argumento porque, como les decía, si no, no vendemos los libros, pero sí les hablaré sobre las cualidades de Luciano, un narrador que sabe enganchar desde la primera página al lector. No sé si como yo han escuchado esto que se dice respecto de los libros, lo que cuesta son las primeras páginas. Pero con El Círculo esto no es así. Porque como dijo un amigo de Luciano, que la leyó como yo en una noche, y que es Miguel, el actor, Luciano tira la carne al asador desde el comienzo, dijo él, y me apropio de esta frase. De más está decir, porque ustedes ya conocen algunos de sus trabajos, los dijo Alicia, los dijo él, que Luciano tiene amplitud cultural, habilidad con el lenguaje y ansia de perfección, cualidades imprescindibles de todo buen escritor. Luciano supo generar una prosa ágil que invita al lector, en la cual se presentan temas por demás interesantes. El amor y el tiempo lideran una trama embellecida por pasajes poéticos que logran su esplendor en una relación amorosa tan inexplicable como indestructible. En la transmisión de los pensamientos de un narrador protagonista que expresa sus inquietudes en temas de trascendencia universal, como el determinismo, y que revelan, como dije, la solidez cultural de Luciano, la búsqueda de información a la que se aferra como buen profesional que es. Asimismo, el lugar y el tiempo en que se sitúa la obra, la Bariloche de los años 50, se convierte en un lugar más que apto para contar un amor circunscripto por el tiempo y plantear la cuestión de la fatalidad del destino. Bueno, no les diré mucho más. Estamos acá para invitarlos a leer y que puedan ustedes mismos juzgar la obra. Y una cosa más antes de terminar. Si alguien aún sigue pensando que estas palabras surgen del amor, un poco de razón tiene. Pero aclaro que no solo de eso. Y si quieren contradecirme, están invitados a leer El Círculo de Aión. Pero no queda bien que cuentes que somos novios, porque ahora van a decir, bueno, no le queda otra que decir eso, ¿no? No, yo les doy mi punto de Tenemos vista. de algo hay que comer, dice. No, bueno, nada.
Es cierto lo que decía Alicia y ella. Yo desde muy chico, bueno, leía y como dijo, publiqué esa revista cultural, Noumeno, durante unos 5 años, 4 años, 5. Y fue un trabajo dificilísimo acá en Junín porque había que recorrer negocios, cobrar un auspicio. Y los negocios de acá prefieren publicar en revistas deportivas antes que en algo de cultura, donde estaban plasmados los trabajos de un montón de jóvenes que recién se iniciaban y también de grandes, porque lo que decían, la premisa que tenía la revista era el cannabis por la marihuana, digamos, que está tan relacionada con los jóvenes, aunque no es así, y la naftalina, que tampoco es así, tan relacionada con las personas mayores. Entonces decíamos que Noumeno era una unión de esas dos cosas, una unión de una conjunción, sí, de generaciones, porque invitamos a todos los artistas, empezamos a rastrearlos de Junín. Y veíamos que la dirección de cultura, por ejemplo, a la que le íbamos a decir por lo menos 50 pesos, un reconocimiento, llámenos, levanten el teléfono y digan, porque yo dejaba las revistas allá, 50 ejemplares por lo menos, gratuitos eran, lo dejaban en la dirección de cultura. Llámenos por lo menos, reconozcan, para un artista, para alguien que recién se inicia tan joven, es un espaldarazo que te digan existís en el panorama juniense, existís. Y no sucedía nunca. Discutía con la anterior directora de cultura cuando me fui una vez, le reclamé esto mismo en buenos términos, me dice, no, estoy en otra cosa, estoy en tiempo de criar a mis hijos hoy. Entonces renuncié. Bueno, el año terminó renunciando y asumió Romina Massari, que es la actual. Empezó a cambiar algo, no